Al culto. Bueno, ¿cuántos ya cantaron? Bueno, ¿y cuántos están dispuestos? Usted sabe, hermano, que la palabra del Señor no tenemos que cuestionarlo. Amén, están aquí. Toda persona que se revela con la palabra del Señor no se está oponiendo ni con la persona, sino con Dios mismo. Toda persona, quien sea. Por eso cuando nosotros verdaderamente decimos al Señor, Señor, habla mi vida, usted está reconociendo su necesidad de Dios. Vamos a leer lo que dice el verso 21 y 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en las sinagogas, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a repetirlo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios y Padre, le adoramos, le alabamos su nombre. Gracias una vez más por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar, recibir su palabra. Señor, todo aquel que está, Señor, en este lugar y todos aquellos que están en los diferentes lugares, Señor, tú los conoces. Y tu palabra dice que tu palabra no regresará vacía, sino que harás, Señor, por lo cual envías tu palabra hoy, Señor, en esta noche a nuestras vidas. Yo le pido, Señor, que tome mi vida y, Señor, que yo pueda, Señor, transmitir las palabras que usted, Señor, quiera. Sea anulado todo lo que la persona o lo humano que hay en nosotros, que sea tu Santo Espíritu, como tu palabra, Señor, nos enseña. Muchas gracias, que sea edificado este pueblo, Señor, para la misma gloria de tu nombre precioso. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir, hermano, que nos ocupemos un momento en esta noche de esta palabra y no solamente ocuparnos un momento, sino atender esta palabra. Porque el Señor, desde cuando Él vino a la tierra, siempre, hermano, desde que cuando comenzó su ministerio, y a eso es lo que queremos hoy compartir con usted, la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Maestro. Y cuando hablamos de la enseñanza del Maestro, estamos hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús nunca hizo nada que no sea lo que el Padre quería. Él hizo conforme a la voluntad del Padre. La misma palabra dice que Él vino a hacer lo que otro lo envió a hacer. O sea, eso quiere decir de que no actuaba por su propia cuenta, sino todo lo que Él empezó a hacer era el tiempo que el Padre le había indicado. En esta porción de la palabra vamos a ver, hermano, 3 puntos. El Señor llega a la sinagoga. Más adelante voy a explicar un poco lo que es la sinagoga. Pero Él llegaba a la sinagoga donde Él empezaba, pues prácticamente el ministerio del Señor. Él lo empezaba. Pero mire, y cuando lee usted la palabra en este capítulo, y nos quedamos verdaderamente asombrados cuando el Señor andaba junto al mar de Galilea, donde Él se encontraba cuando Él llamó a sus discípulos. En este caso encontramos a Simón, a Andrés. Encontramos cuando Él les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Dice la palabra que al instante ellos dejaron sus redes. Pero lo impactante aquí es que el Señor los cambió de dirección. Esta es la enseñanza que el Señor nos da. En donde ellos estaban, Jesús llegaba para cambiarlo. Llegaba para cambiarlo
Y dice la palabra, y los llamó, y dejando los otros, dejando a su padre Zebedeo, dice la palabra, y la barca con los jornaleros, y le siguieron. ¿Le siguieron para dónde? La palabra dice que entraron en Capernaum. Entraron en Capernaum y se fueron a un lugar de adoración. Están aquí. A un lugar de adoración. El Señor los dirigió. Síguenme. Cuando hablamos de dirigir o dirección, creo que, hermano, por eso la palabra, cuando habla el hombre, dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en este momento, hermano, llegaba la cabeza con sus discípulos. Se da cuenta que la cabeza no puede ir de reversa, sino que va, la cabeza dirige los demás que vienen con él. Dice la palabra que entraron en Capernaum a los días de reposo. O sea, ya está hablando de un día sábado. Recuerda que los judíos guardaban el sábado. Era el tiempo del sábado, el día de reposo. Pero era una reunión donde se adoraba a Dios y donde se daba lectura a la palabra. Y donde se exponía la palabra. A donde el Señor los guiaba a los que iban con él, pues los llevó a la sinagoga. Por eso cuando hablamos del Señor, el Señor no es un maestro de palabras. Él es un maestro de ejemplo. Y cuando miramos al Señor Jesús como ejemplo, los dirigía al lugar de la adoración. Y número 2, encontramos en el punto 2 cómo el Señor aprovecha el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los días, el Señor lo muestra en esta ocasión, en esta reunión. Él llega y empieza a enseñar la palabra del Señor, a aprovechar el tiempo. Vamos a repetir, aprovechar el tiempo. Desde que una persona se convierte al Señor, lo que debe ser es un adorador y debe de aprovechar el tiempo. Y número 3, la palabra dice que él asombró a toda la multitud con su enseñanza. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Y cuando miramos a Jesús, amado, que está aquí en esta hora, a través de esta palabra, él comenzó el ministerio de él con la adoración. Por eso encontramos en una palabra que el profeta le dijo a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Alguien se acuerda de Saúl? Pero no es el hermano que hoy no está. Saúl, aquel hombre que se rebeló, aquel hombre que desobedeció a Dios, donde él opinó y creyó que era mejor lo que él pensaba de lo que Dios le había dicho. Pues ahora vemos nosotros a un obediente, su nombre es Cristo Jesús. Y nos muestra, mire hermano, si usted quiere llegar a ser, yo no sé cuántos de ustedes quieren llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo, pero no de nombre. Yo creo que discípulos de nombre hay suficiente. ¿Para qué queremos estar en el montón? ¿Para qué queremos estar en el montón? Creo que dice la palabra que su palabra es la que forma discípulos de él. A su nombre, gloria. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué es la sinagoga? Bueno, yo escudriñaba un poco acerca de la sinagoga. La sinagoga era un lugar o era un grupo de personas, según dice que se componen como donde habían 10 personas. Tenía que ser un grupito. Los judíos estaban obligados a aprender la palabra con 10 personas. Puede ser un grupo de 10 o puede ser un edificio donde pueden haber multitudes, pero eso implica o lo que significa es un lugar donde se enseña la palabra. Y ahí el Señor llegó. El Señor llegó, bendito sea su nombre, para él enseñar a los que estaban ahí, porque los judíos tenían su reunión.
Pero definitivamente por medio de la palabra encontramos que no se estaba haciendo como el Señor llegó a hacerlo en ese momento. Dice la palabra que el Señor llegó, y por eso dice el versículo, dice la palabra que entrando en la sinagoga enseñaba. Enseñaba. También en la sinagoga se creía que no había un hombre fijo para entregar la palabra, sino que siempre estaba el tiempo para algún expositor local o un hombre que también exponía la palabra. Y en ese momento llega Jesús y Jesús expone la palabra. Y yo quiero ver con usted hoy algunos versículos de la palabra donde podemos dar nosotros cuenta de lo que es enseñanza de hombre y lo que es enseñanza del Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Entró y llegó, dice la palabra, en la sinagoga y enseñaba. Solo con esta oportunidad que Él nos muestra a nosotros, su acción. Por eso muchas veces nosotros hablamos mucho de Jesús. Muchas veces nosotros pensamos en Jesús. Muchas veces solamente nos acordamos de Jesús cuando estamos en una reunión. Pero el Señor llegaba para hacer un cambio total, un cambio drástico. Un cambio en el cual Él enseña que número uno, hermano, la importancia de rendir adoración a Dios. Eso era lo que Él enseñaba inmediatamente. Muchos de nosotros hoy queremos hacer muchas cosas, pero no hemos aprendido a adorar a Dios. No hemos aprendido nosotros a reconocer al Señor. Nos hemos conformado por estar o formar parte de las personas, pero el Señor nos enseña, hoy yo quiero aprender de Cristo, hermano. Yo quiero aprender de Cristo porque no tengo ningún maestro. Hay hombres, pero los hombres fallan. Hay hombres, pero muchas veces hablan de su propio corazón. Hay hombres buenos, hermano, verdaderamente sí hay. Pero el único que es perfecto, que habla la palabra, es el Señor Jesús. El único, el que nos da su palabra no contaminada. El que nos da palabra no, hermano, contaminada con idea de hombres, sino que Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. A su nombre sea la gloria. En los días de reposo entonces Él entró en una acción y nos da una enseñanza maravillosa. Si sabe usted, y voy a tocar algunos puntos, son 3 puntos, pero voy a hablar acerca de la importancia de congregarnos también. El Señor se congregaba en todas las reuniones, en las sinagogas. Y para que usted y yo estemos verdaderamente, que tú te das cuenta que quién es el que va delante de uno, Jesús nos enseña verdaderamente lo que es congregarse. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 4 y en su versículo número 23, yo le voy a invitar así solamente por pues confirmar la palabra en nuestras vidas. Capítulo número 4, perdón. Mateo capítulo 4 y en su versículo número 23. 4 en su verso 23. Aquí dice la palabra en el Evangelio de Mateo, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Recorriendo Galilea, enseñando en las sinagogas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga reino. No iba contaminado con nada terrenal. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo vive. En las sinagogas. Era como un grupo como esto. Un grupo de personas. Donde ¿qué se hace? Donde se adora y donde se expone la palabra.
El Señor llegó a estos grupos, recorrió, dice en el Evangelio de Mateo, toda Galilea. Esto nos dice varias cosas, hermanos. Número uno, que el Señor, como lo he mencionado, Él era fiel a Dios, que Él comenzó adorando al Señor. Jesús era fiel a la adoración. Todos los sábados se reunían en la sinagoga. Jesús iba a la sinagoga y adoraba con fidelidad a Dios. Es un ejemplo. Por eso le quiero decir la enseñanza de nuestro maestro, su nombre Jesús. Es un ejemplo. Si hay alguien que nos enseña, donde dice la palabra, que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por verdad. Sabe que el Señor predicó, no dijo congréguense, perseveren, sino que Él era un ejemplo. Él, por eso, hermano, los maestros de hoy, hay buenos maestros, pero muchos saben mucha teoría, pero no viven nada la palabra. No sé si puede decir conmigo que el Señor nos ayude. Dios no se complace en hombres sabios. Dios se complace en hombres hacedores, dice su palabra, hacedores de su palabra. Jesús nos da una enseñanza, un ejemplo. Nos deja a todos sin excusa de serle fiel al Señor, de buscar el rostro del Señor, de humillarnos delante de su presencia como Él mismo nos enseña a través de su palabra. Quiero leer una porción con usted en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 12. Le dije que yo le voy a hablar de la palabra del Señor. Evangelio capítulo 12 y en su verso número 9. Mire, habla de cómo, yo le voy a leer unos versículos para ver usted cómo el Señor, cuando empezó su ministerio, Él no se iba a otros lugares donde no era adorado el Padre. Él se iba donde se adoraba el Padre y donde se exponía su palabra. Dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Se congregaba en las reuniones de los judíos. Dice ahí que aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es lícito sanar en día de reposo. Y el Señor dice y les enseña. ¿Dónde el Señor? Todos estos que usted sabe, dice la palabra que este hombre. Por ejemplo, yo le voy a leer lo que dice el verso número 11. Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Dónde estaba sucediendo esta enseñanza? Les estaba enseñando a los judíos que estaban tan ocupados en guardar el día de reposo. Pero el Señor se presentó, mire, por eso se da usted cuenta que el Señor era el maestro. Era el que iba a cambiar, hermanos, lo que se venía enseñando o lo que se venía haciendo. Y por eso la palabra dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Sigue aquí. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y mire, ¿dónde sucedió esto? En la sinagoga de ellos. Y cuando usted mira el versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. O sea, que quiere decir que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor llegó a las reuniones y les enseñaba. Vamos a otra cita y luego vamos a entrar. Lucas capítulo 4. A su nombre sea la gloria. Usted quiere tener un ejemplo, hermano. No ponga mirada en los hombres.
Porque hay hombres que también se ven buenos o hablan bueno, pero el Señor no solamente habla bueno, sino que Él vivía lo que Él predicaba. 4 versículo 15. Y les enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado, dice la palabra, por todos. Y encontramos a Pablo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 13 y en su verso 14. Y entonces, hermanos, lo que es, yo felicito a los hermanos que son diligentes en de congregarse. Su maestro, mi Señor, mi Salvador, su Salvador, era uno, hermano, que cuando empezó, por eso nosotros, hermanos, no podemos, aquí entra, voy a decir algo acerca de lo que muchas veces nosotros queremos que las personas adoran a Dios, hermano. Tú no lo vas a hacer que adoren. Porque en realidad la evidencia de la vida de una persona que ha sido salvado, y voy a hacer un poquito, tal vez voy a traer a coalición un versículo que yo estaba viendo en este día y al día de ayer, acerca de un leproso donde el Señor lo limpió. Lo limpió y después que lo sanó le dijo que se vaya y que se mostrara al sacerdote y que ofreciera por su purificación como lo había establecido Moisés. No solamente recibía su sanidad y gracia, sino tenía que aprender a obedecer. Tenía que aprender a adorar. Tenía que aprender a ejercer vida cristiana. O la palabra sería vida conforme a su nueva naturaleza, a su nueva vida. Entonces una nueva vida, mire hermano, cuando nosotros éramos sin Cristo, nuestras costumbres, nuestras vivencias eran otras. Pero ahora que estás en Cristo, hermanos, los hermanos escuchan palabra, escuchan canto, adoran, oran, lloran, leen la Biblia. Aunque trabajando, meditando en el Señor, cambia tu vida. No era eso la vida. ¿Cuántos han sido testigos de eso? No era eso la vida que antes tenías. Antes los que les gustaba música, escuchaban pura música mundana. Ahora los que ya han sido sacados de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿qué escuchan? Pues palabra o canto. Siguen aquí los hermanos. Bendito sea Cristo Jesús. Entonces encontramos la primera enseñanza del Señor que nos da, era su perseverancia, era su ejemplo. Y luego que Él aprovechaba el tiempo. Él no perdía el tiempo. Cada momento que había una reunión, Él enseñaba la palabra e impactó a las personas, a todos los oyentes, porque todos los que estaban enseñando no habían impactado a nadie. ¿Por qué? Porque enseñaban conforme a su tradición, conforme a su razonamiento humano. Pero cuando el Señor llega, los impactó a las personas y se maravillaron, dice, de su doctrina. ¿Cuántos siguen aquí? Hebreos capítulo 10, y ya me voy a otro punto. De vez en cuando, hermano, siempre alabe, porque llegarán días que no le vamos a pedir y a solo usted va a gritar solo, pero de dolor. Hoy no quiere orar, va a llamar, llamen a los hermanos que vengan a orar. Y no estamos. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando ahí dice la palabra, el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Y uno no ora. Mejor de ahí está llamando, hermano, a todo el mundo. Llamando hasta Europa, hasta, ¿a dónde llaman los hermanos? A Latinoamérica. 10, dije 10. Hebreos 10. Y leo el versículo número 25. Mire qué dice aquí. Estamos en el punto donde el Señor nos enseña, hermano, el fajarse. Aquí no hay que estoy cansado. Aquí no hay que tengo pereza. Aquí no es que me siento mal.
sino que el Señor nos dice y nos enseña que Él se congregaba en todas las sinagogas y enseñaba. Dice el escritor de los Hebreos capítulo número 10 y en su versículo número 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Alguien alaba a Dios, hermano? ¿Alguien alaba al Señor? Esto es la enseñanza del Señor. Usted mira a su Señor, a nuestro Señor, que Él, hermano, lo que enseña a la gente. Mire, hoy nosotros venimos con otros intereses. Queremos salud, queremos prosperidad, queremos vida buena, pero no reconocemos la necesidad del alma. Sí, queremos todo eso. Queremos lo mejor, queremos que seamos famosos, hermano, queremos ser los hombres grandes. ¿Pero para qué? Si no tenemos lo que nuestra alma necesita. El Señor vino, aleluya, a enseñar lo que no, hermano, era de esta tierra, sino que, dice su palabra, se maravillaban de lo que Él enseñaba, porque estaban escuchando algo diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar. Alguien dice amén hoy. Y lo que me llama la atención, amado, acerca de lo que es la sinagoga, yo pregunté, ¿y cómo fue que la sinagoga empezó las reuniones? Según dicen, hermano, que las sinagogas empezó desde el día que el pueblo vino del cautiverio, porque se dieron cuenta que sin Dios el hombre estaba en una crisis y en un fracaso. Y por eso ahí empezó, que tenían que reconocer a Dios, tenían que adorar a Dios, tenían que, hermano, tener en cuenta que su vida no dependía de ellos, sino que dependía de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, voy a ir a este punto, el cual aprovechar el tiempo. ¿Entendió usted que es necesario adorar? Si no, vamos a regresar otra vez ahí. ¿Qué es necesario adorar? ¿Qué es necesario congregarnos? Digan a menos que no se congregan. Esto no es de que si yo quiero, porque si uno es cristiano, se congrega. Si uno es perdido, no se congrega, porque no sabe eso. Pero si uno es cristiano y es salvado por la sangre de Cristo, se congrega. Es como cuando, ¿cuántos comen de ustedes? Si nos hablaran de una buena comidita ahorita y todo gratis allá afuera. ¿Por qué? Porque todos tenemos estómago. Todos tenemos un paladar que le gusta el sabor. Oh, pero el Señor nos hizo así a todos. Pero en cambio de la vida nueva en Cristo, hay un grupo de personas que no les gusta, que no les interesa, que para ellos es locura. Pero hay un grupo que tiene hambre y sed de justicia. Si hay ese grupo, si de casualidad usted que está ahí no siente esa hambre, esa necesidad, yo le quiero decir que hay alguien que está aquí que sí tiene hambre, que sí tiene necesidad de Dios en su vida. Entonces vamos a salir de este punto, hermano, porque el tiempo es oro. Porque vamos a hablar del tiempo, el tiempo es oro. No voy a hablar mucho aquí, porque el Señor me exhortó a través de esta palabra. Aprovechar el tiempo. Diga aprovechar el tiempo. Jesús aprovechó la oportunidad, amados. Él aprovechó la oportunidad para enseñar. Note lo que dice las palabras. En los días de reposo, inmediatamente dice la palabra, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esta fue la primera oportunidad que tuvo el Señor. Aprovechó la oportunidad. ¿Cuántos han aprovechado su oportunidad? ¿Oportunidad de qué? El negocio, no todo el negocio. Tu oportunidad. Tú sabes que el Señor te alcanzó, te salvó, te limpió y estás aprovechando tu oportunidad. ¿Para qué? Para adorar, para escudriñar su palabra, para hablar
las mamás a sus hijos del Señor enseñarle, o los padres a los hijos? Estamos aprovechando la oportunidad como el Señor lo aprovechó. Mire cómo el Señor lo aprovechó la oportunidad. A su nombre, gloria. Todo lo que tú dices que has aprovechado la oportunidad, que no tiene que ver nada con Dios, no has aprovechado la oportunidad. Ay, hermano, pues yo he aprovechado, allá tengo el edificio, rascacielos. Eso no es aprovechar la oportunidad. Tal vez sí, pero por un tiempo. Pero el Señor sabe lo que Él hablaba. Palabras de vida. Aprovechando la oportunidad. El tiempo, hermano, que está aquí hoy es breve. Quiero que miren acá. Tal vez no les guste lo que voy a hablar. Pero no importa. El tiempo es breve. Dígale que está a su lado. El tiempo es breve. ¿Saben lo que estamos diciendo? Que el tiempo es breve. Y no soy pesimista. Soy optimista. El tiempo es breve. Recuerde que el Señor, ¿cuánto tiempo los teólogos, cuánto tiempo el Señor hizo el ministerio? 3 años. Ese es breve. El Señor sabía que después de los 3 años lo iban a crucificar y se iba a resucitar, pero después se va al cielo y ya no estaba aquí ya no más. Tenía que aprovechar los 3 años. 3 años, hermano. ¿Cuántos años le ha dado Dios a usted desde que creyó? ¿Ha aprovechado el tiempo? ¿Alguien de ustedes ha tenido lo que dijo Pedro? Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Sabe usted lo que está diciendo Pedro ahí? Desear, eso es aprovechar el tiempo. Desde que creíste y empezaste. Hoy vemos unos jóvenes. Yo miro un niño aquí, Cristian, su hijo, nuestro hermano Mateo. Es un joven grandote, hermano. Pregúntale cuántos años tiene. Eso aprovechó la leche. Y si se para con una de nosotros y de verdad forzosear, hermano, así no, seguro te vas a levantar llorando. Lo que es un niño, dice el apóstol Pedro, aprovechando el tiempo. Bueno, cambio la cita que dijo Pedro. Desead como niños, recién nacidos. Los que han aprovechado el tiempo, desde que recién nacidos, y han alimentado su alma, su vida, con la palabra del Señor. Y puse el ejemplo de este muchacho. Están bien fuertes. No se mueven por cualquier cosa. No creen en cualquier cosa. No se dejan arrastrar por nada ni por nadie. Porque han gustado la benignidad, como dice Pedro. Si habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro. El tiempo, dijimos, es breve. Sigan los hermanos. Es breve. Debemos usar cada minuto al máximo. Y yo me preguntaba hoy precisamente, a veces nosotros, hermanos, ¿dónde estamos aprovechando el tiempo al máximo? Usted, no sé, usted contéstese, ¿dónde está aprovechando usted el tiempo al máximo? Pero el Señor nos enseña a aprovechar el tiempo. A su nombre, gloria. Debemos usar el tiempo, hermano, al máximo. Y la palabra dice, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor durante 3 años? Sanó primero el hombre de condición de pecado, porque Él no sanó lo exterior solamente, sanó lo interior.
Yo creo que lo primero que sanación es lo interior. ¿Cuál es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo. Entonces, claro que el Señor, lo que Él primero era la sanidad. Yo no sé cuántos de ustedes están sanos. Yo me pongo a pensar en ustedes y me pongo a pensar en mí. ¿Cómo estaremos nosotros cuando vamos a dormir? Estamos sanos, en paz, con gozo, felices. Nos dormimos. Si Cristo viene a medianoche o a las 2 de la mañana, ¿te vas? O todavía como que, ay, me voy a dormir enojado. Peor las parejas que todavía no se han convertido. Porque las parejas tienen que convertirse bien, hermano. Hay parejas que, me caes mal, tú también a mí. Se van a dormir así y son aleluya en el templo. Si el Señor viene a las 2 de la mañana. Entonces se da cuenta, yo he pensado hoy la necesidad de estar feliz con uno mismo. Pero no es la felicidad del mundo, la felicidad que da el Señor. Y estar tranquilo, hermano, olvídate de todo lo demás. Es en donde tú despertarías y teníamos que marchar hoy. Cristo vive. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Porque dice la palabra que la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuántos han cometido diversos errores con el tiempo? Yo primero. Errores con el tiempo. Dios nos da 24 horas a todos. O a uno le dieron 25, no, 24. Nos ha dado las mismas horas. Pero muchos de nosotros no hemos aprovechado el tiempo. Y el Señor nos enseña a aprovechar el tiempo. A aprovechar el tiempo. Y número uno, el Señor nos enseña a través de esta palabra. Porque yo creo que los demás, muchos aprovecharon el tiempo según ellos. Digamos los líderes religiosos. Que en vez de que se gozaron cuando el Señor hizo milagro, hizo sanidad, se enfurecieron, dice, querían destruirlo, querían matarlo. ¿Cree usted que habían aprovechado el tiempo donde estaban? Y aunque estaban practicando su religión, no habían aprovechado el tiempo. Pero el Señor enseña a su iglesia a aprovechar verdaderamente el tiempo. Vamos a ver algunos puntos. ¿Podemos nosotros, hermanos, perder el tiempo? Dejarlo pasar el tiempo. Claro que hemos dejado pasar el tiempo. El Señor no perdió ni un minuto. Recuerde que era lo que hacía el Señor durante él cuando empezó el ministerio. Dice que enseñaba, sanaba, predicaba. Y luego que dice, y se apartaba. ¿A dónde se iba? Se iba al monte toda la noche y regresaba en la mañana después de tener una comunión con el Padre y continuaba otra vez sanando, se compadecía. ¿Saben por qué nosotros no somos compasivos, no somos misericordiosos? No somos todo el carácter del Señor, porque no tenemos relación con el Señor. Pero Él nos enseña hoy que debemos de aprovechar el tiempo. O sea, ¿en qué? En escudriñar su palabra, en orar, hermanos, en meditar en su palabra, amar, hermanos, los hermanos, vivir la vida en Cristo. A veces aprovechar el tiempo. Todo aquel que no aprovecha el tiempo es aquel hermano que la malgasta. Pero gloria a Dios por su palabra, que el Señor nos enseña esta palabra, aprovechar el tiempo. De otra manera, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, fallar con el tiempo? Podemos ignorar el tiempo y no darle importancia, darle poca o ninguna atención al tiempo. O amaneció y cuando miras, ya son las 11 de la noche y ni te has dormido. Ya son las 12, no te viniste ni a la iglesia como los hermanos o hermanas que se quedan en sus casas. ¿Qué están aprovechando el tiempo? Ay, voy a aprovechar el tiempo, voy a descansar en la casa y me rasco la barriga. No, no aprovechar el tiempo. Ese es malgastar el tiempo.
Porque hay que aprovecharlo en alimentar nuestra alma. Hay que aprovecharla, hermano, en saciar nuestra vida con su palabra de vida. Bendito sea su nombre. Ser negligentes con el tiempo. Desinteresados con el tiempo. Hay gente que solo está pensando en su comida. Piensa en desayuno, piensa en almuerzo, piensa en cena. Y mañana está pensando en qué voy a comer. Está desaprovechando el tiempo. Porque el verdadero aprovechar el tiempo es alimentarnos del Señor. Es recibir su palabra, su consejo para nuestras vidas. Otros abusan del tiempo. ¿Qué es abusar del tiempo? Hacer lo contrario. Podemos abusar del tiempo. Usar el tiempo para hacer lo contrario de lo que deberíamos hacer. ¿Sabe qué es lo contrario que haríamos? Por ejemplo, hoy es día que tenemos que venir aquí y algunos tal vez llevaron sus zapatos y se fueron a jugar fútbol. Están haciendo lo contrario a aprovechar el tiempo. A su nombre, gloria. Que alguien más que tenga la experiencia, que ha hecho mal con el tiempo. Me quedo viendo en la tele porque como quiera me voy los fines de semana a la iglesia. Y así las personas comienzan a malgastar el tiempo. Y piensan que aprovechar el tiempo es llenar la bolsa de dinero. Yo le quiero decir que es bueno eso, pero no es aprovechar el tiempo al máximo. Aprovechar el tiempo al máximo es lo que el Señor nos da en este versículo que hemos abordado hoy. Que podemos nosotros aprovechar el tiempo, porque ¿de quién debemos de aprender? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deberíamos hacer, hermano, usar bien el tiempo y no usar mal el tiempo. ¿Cuántos siguen aquí? En esta porción de la palabra, el Señor aprovecha el tiempo. Estamos en el tiempo. Dice la palabra, estamos en este versículo número 21. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Él no se pudo hacer otra cosa. ¿Qué era lo que enseñaba? La palabra del Señor. O sea que, ¿cómo podemos decir, tenemos nosotros tal vez alguna opinión? ¿Cómo sería para usted aprovechar el tiempo? Puede usted decir, bueno, limpiar la casa. Pero dice la palabra que todo tiene su tiempo. Podría usted decir, bueno, quiero recuperarme de mi fuerza que he perdido en el trabajo. Y para uno puede ser aprovechar el tiempo. Pero la oportunidad de usted aprovechar el tiempo es dedicar su vida al Señor. Dedicar su vida al Señor. ¿Sabe que el Señor, Él pensó en todas las personas, en todas las multitudes? Se compadecía de las multitudes. En una de las sinagogas donde Él llegó le traían enfermos, dice, de diversas enfermedades, y Él los sanaba. Él aprovechó el tiempo. ¿Para qué? Para los que estaban perdidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hablado con alguien? O alguien que no conoce al Señor, o alguien que está equivocado, o alguien que está errado, o alguien que está caminando por su propia opinión. ¿Cuántas veces usted se ha tomado el tiempo de hablar, de decirle una verdad? Conforme a la palabra del Señor. No, pero hoy prefiere su amistad en vez de decir una verdad. No, para que no se sienta conmigo, le voy a decir que está bien como está, así me ama más. ¿Quieres tú aprender del maestro? El maestro siempre habló la verdad. Porque Él es la verdad. Porque Él es el camino y la verdad, dice la Biblia. Entonces hoy nosotros, en vez de escuche, este es como extenso o largo de lo que es aprovechar el tiempo. Por ejemplo, hermanos carnales que somos, yo tengo mi hermano carnal, tengo otros hermanos, pero con tal de quedar bien,
yo no digo una verdad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy aprovechando el tiempo. Estoy malgastando el tiempo cuando aquella persona tal vez debe de arrepentirse. O debe de ser acreedor del privilegio que el Señor está dando. Pero uno, porque yo tengo mis sentimientos y no aprovecho el tiempo. Aprovechar el tiempo es hacer la cosa correcta, exacta. Maridos, mujeres. Incluso aprovechar el tiempo es que tu mujer te dice, mira hermano o mira esposo mío, lo que haces no está bien. Arrepiéntate. Busca al Señor. Estás aprovechando el tiempo. Si la mujer le dice así a su marido, o el marido le dice así a su mujer. Porque ¿quién lo va a hacer por nosotros? Le estoy hablando de aprovechar el tiempo. Es como gente, hermano, como nosotros. Estamos aprovechando el tiempo, enseñar a nuestros hijos, decirles que lo primero es Dios, y lo segundo es Dios, y lo tercero es Dios. Yo no le enseño otra cosa a mis hijos que yo no crea en la palabra. Yo enseño, Dios es primero, segundo es Dios, tercero es Dios y cuarto es Dios. Pero otros dicen, no, mira mi hijo, sí es cierto, Dios es bueno, pero como Él nos ama y como Él nos comprende, podemos hacer lo que queramos, como quiere, Él nos ama y nos comprende. Estás malgastando el tiempo. Aprovechar el tiempo siempre es hablar una verdad como el Señor enseña. Dice la palabra que les enseñaba en la sinagoga. ¿Alguien sigue todavía aquí, hermano? Yo sé que cuando hablamos de tiempo solo estamos pensando en nuestro tiempo, en todo, pero yo quiero decir, hay tiempo. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les gusta comer, a mí me gusta comer. Pero digamos en la noche, sabes que te vas a comer un plato de comida, sabes que no vas a dormir bien. Pero porque es más fuerte lo que sientes aquí que deseable, pues tienes que estar dispuesto a sufrir en la noche y no dormir bien. ¿Cuál prefieres? Otros dicen, bueno, está bonito, se ve delicioso, pero muchas gracias. Prefiero descansar bien. ¿Cuántos siguen aquí? Vamos a ir a una porción de la palabra en el Evangelio de Juan en su capítulo 9 y en su versículo número 14. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Pero no de la manera que tú pensás vos. 9:14. Cristo vive para siempre. El Señor aprovechó el tiempo. Dice la palabra en el verso 13. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y le había abierto los ojos. ¿Qué hizo el Señor en día de reposo? Sanidad. Cuando los otros no querían que se hiciera algo. Recuerda que eran líderes religiosos. No querían que se hiciera algo. Era más importante para ellos su tradición, su religión. Pero no querían hacer lo que el Señor estaba haciendo. El Señor, si hay alguien que nos enseña a nosotros a aprovechar el tiempo, es nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Se da cuenta que aprovechar el tiempo para qué? Para hacer el bien. A su nombre la gloria. Yo quiero que no se desconecte usted, hermano. Voy a aprovechar el tiempo y ir a la tienda. No. Voy a aprovechar el tiempo en las ofertas. No. Voy a aprovechar nada. Aprovecha el tiempo. El Señor aprovechó el tiempo para hacer el bien, para traer sanidad, para traer libertad, para traer, aleluya, esperanza al que no lo tenía. Voy a ir rápido, capítulo 13, en el Evangelio. Nos vamos a ver Romanos primero, Romanos capítulo 13, versos 11 y 12. Dice el apóstol 11 y 12. Mire, si usted se da cuenta que Pablo está hablando aquí, habla del amor que no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice. Luego continúa. Y esto conociendo el tiempo. Van a aprovechar el tiempo. Aló, están aquí. Aprovechar el tiempo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es aprovechar el tiempo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. A veces usted dice aprovechar el tiempo al máximo, que meto overtime. Miren acá, hermano, no se duerman. Estoy mirando los que duermen. Hermano líder, levántese, hermano, tráigase ahí un vaso de agüita, pero no para tomar. ¿De qué está hablando Pablo aquí de aprovechar el tiempo? ¿Están aquí, iglesia? Yo soy cristiano, yo canto los sábados, yo canto los domingos, además canto bonito. Soy predicador, además, como yo no hay dos. Nada que ver eso, hermano. Lo que dice la palabra, aprovechando el tiempo, dice el versículo 12, desechemos, aprovechar el tiempo. O sea, quiere decir que no puedes vivir en una condición de desobediencia ante los ojos de Dios, porque el tiempo, ¿qué? Es breve, porque el tiempo es corto, el tiempo no es tuyo. Alguien que no ha perdonado a nadie, no diga voy a perdonar en el 2022, no es ahora. El 2022 es muy lejos todavía. El 2021 es ahora. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que echar fuera en el tiempo breve que estamos viviendo? Las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. ¿Te das cuenta que la palabra del Señor no es la palabra que tú dices para aprovechar el tiempo? Siguen aquí, hermano. Yo voy a Procon. Decía mi papá cuando miraba todavía el sol tan arriba y no se va a ocultar todavía. Y nosotros éramos campesinos, picábamos la tierra. Yo miro a las 5, ya vámonos. Yo le digo, ya vámonos. Y él dice, no, hay oportunidad todavía para hacer 2 surcos. Y los otros dicen, tengo fuerza todavía para hacer lo que yo quiero alcanzar con mi fuerza. Y dice el Señor, aprovecha el tiempo, desecha las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Bíblicamente aprovechar el tiempo no es como tú lo estás haciendo. Alguien alaba a Dios. Hay gente que ya se murieron. Solo Dios sabe si aprovecharon el tiempo, y si no estarán en el castigo, hermano. De veras, hermano. La Biblia dice que el que muere sin Cristo se ha ido a la condenación. Y el que muere en Cristo, dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que ser creyentes, no de pantalla, sino verdadero, hermano. Hay que desechar las cosas de las tinieblas que hay en nuestra vida. Alguien dice gloria a Dios. El Señor nos enseña a aprovechar el tiempo. Ay, es que yo así soy, hermano, yo así soy, así es mi naturaleza. Bueno, perdido entonces. Porque el que es de Cristo tiene que vivir como el Señor enseña en su palabra. Primera de Corintios, hermano, en su capítulo número 7, verso 29. ¿Están dispuestos los hermanos a aprovechar el tiempo?
Es que yo quiero ser un hombre distinguido, respetado. Así eran los fariseos, hermano. Cuando llegó el Señor, les echó de cabeza el show que hacían ellos. 1 Corintios 7:29. Pablo le dice a los corintios, pero nos dice a nosotros: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Yo lo veo muy cortito. ¿Cuántos lo ven corto? Verdaderamente, hermano. O estás hundido en las tinieblas de este mundo que ni ves. Tú has llegado a pensar muchas veces que eres inmortal. Tú has llegado a pensar que vas a vivir unos cuantos cientos de años. Te tengo buena noticia. Lo más fuerte, dice la Biblia, los 80 años. Y lo más triste puede ser mañana. Por eso hay que prepararse ahora. Y entonces Pablo dice en el versículo número 29, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como, lea los rezos, hermano, tengan miedo, está al lado de su mujer. ¿Usted cree que esto es inspirado el apóstol Pablo? Porque hay unos que están ocupados con sus mujeres y no han ocupado su vida para el Señor, a su nombre, gloria. Vamos a repetir este versículo. Que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. ¿Sabe lo que es eso? Los que han comprado cosas de valor. Oh, gloria a Dios, aquí en Estados Unidos. Ahí tengo una cosita de 1 millón. Miraba a los millonarios que salió, los más multimillonarios. Enseñaron o dieron quiénes eran y no apareció usted entre ellos. Mire, ve. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ponga cuidado, hermano. Los que compran, dice, ¿qué es eso? Digamos que nosotros no somos tan lejos, ¿va? Hemos comprado un carro y ni bueno ni nuevo que es. Es como que si no lo tuvieras. Dice la palabra, y los que compran como que si no poseyesen. ¿Está bien? ¿Está claro, hermano? Si lo tienes, hazle como que no tienes nada, que esto no sea tu motivo de vivir, sino que sea tu motivo de vivir Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que somos administradores. ¿Cuánta gente multimillonaria se ha muerto? Y el apóstol Pablo les dice a los creyentes, y los que compran, hacerla como que si no lo poseyese, o sea, como que no, sí es tuyo, pero que no es tuyo, más claro, como que si no es tuyo. Hay personas que han muerto, hermano, que de verdad Dios les dio la oportunidad de manejar dinero, tuvieron muchas cosas, viven en el lugar más deseable por las personas, pero se fueron. ¿Y qué pasó? Es como que no tuvieron nada, porque las cosas se quedan, pero la palabra que el Señor habla es vida eterna. A su nombre sea la gloria. El versículo 31 dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen,
Porque la apariencia de este mundo se pasa. Cristo vive. Aprovechando el tiempo. En el versículo 35 dice Pablo, todo lo digo. ¿Para quién? No para mí. Oh, el hermano nada más tiene envidia. Cállese, hermano. Ah, él habla así como él no tiene nada. Yo entendí ya que no tengo nada. De veras, yo ya entendí. Ya entienda que usted no tiene nada también, aunque lo tiene. Ay, Padre eterno, ¿te das cuenta de la importancia de amar el consejo del Señor? Verso, dije 35, lo digo, Pablo les dice, lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Claro, para que sin impedimento. Ay, hermano, yo quiero ser cristiano, pero mi mujer no me deja. Viceversa, ¿verdad? Entonces les dice el apóstol Pablo que no haya impedimento, porque no hay nada más importante. Lo que el Señor nos da. Efesios, Padre eterno, ya se fue el tiempo. Efesios capítulo número 5. Y en su verso 15 y 16. Pablo les dice a los efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis. Oh. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Todo está acá, todo está acá, todo está allá, todo te atrae, todo te llama, todo te invita. El apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ay, hermano, yo tomo mi decisión, a mí no me mando, yo no le mando a usted. La palabra de Dios nos dice aprovechar el tiempo. Es Dios, o sea, el que no la va a aprovechar, si lo aprovecha para su carne, para su grandeza terrenal y desprecia el consejo del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor le enseña a la iglesia lo que es verdadero, lo que es importante, lo que hay que ser, lo que no hay que olvidarnos. Hoy el Señor nos recuerda, aprovecha tu tiempo, hermano, hermana, aprovecha el tiempo, anda con diligencia. No andéis como necios, dice, sino como sabios, como entendidos. ¿Quién es la sabiduría? Es el Señor. Por eso le digo, si tú te ocupas en leer la palabra, hermano, escudriñar la palabra, yo sé que la palabra hace cambios drásticos en nuestra vida. Porque es palabra de vida, no es palabra de hombre. Es la palabra del Señor. Alguien busque el Salmo 90. También el salmista nos da ...90 en su verso número 12. ¿Quién te enseña, varón? ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Yo tengo título que usted. ¿Qué me va a enseñar a mí? Yo soy, como dicen los jóvenes,
Ay, estos padres son ignorantes. A veces los jóvenes nos miran que nosotros estamos idos, hermano. Y creen ellos que están bien en lo que piensan. El Salmo dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién enseña a aprovechar el tiempo? Diga, el Señor Jesús. Él lo aprovechó. ¿Para qué? Para enseñar. Dice la palabra, en la sinagoga. Usted hoy que ha venido aquí no debería de pasar ni un segundo, hermano, pensando en algo más que no sea lo que Dios está diciendo ahora. Eso es aprovechar el tiempo. Pero si usted está vagando, su mente está pensando dónde dejó la cuchara, dónde dejó el tenedor. O está pensando, ¿será que dejé apagado la estufa? Dios mío. Hermano, ¿qué va a recibir usted? Sabe que muchos de nosotros venimos aquí porque tenemos privilegios. Le voy a decir esto. No venga por ese privilegio. Mejor renuncia a tu privilegio y escucha palabra de Dios. Y recibe palabra de Dios. Sí, porque uno dice, ay, es que yo tengo el privilegio de aperturar. Yo tengo el privilegio de cantar. No, hermano, no lo haga por su privilegio. Porque si no es por la palabra que verdaderamente es la luz que alumbra tu vida, todo lo demás es falso. Pero si es la palabra de Dios, hermano, si es la palabra de Dios que va a hablar en nosotros, hermanos, nosotros no nos tienen que suplicar que vengamos, no nos tienen que suplicar que nos congregamos, porque entendemos que nuestro maestro nos enseña a congregar. Nuestro maestro nos enseña a aprovechar el tiempo. Él aprovechó el tiempo y nosotros y los hijos de Él debemos de aprovechar el tiempo. ¿No han visto ustedes unos hijos que sus padres son ricos? Así en lo secular, ¿verdad? Padres ricos. Ya los hijos chiquitos ya son riquillos. Y ya son riquillos. Bueno, dicen los hermanos de México, riquillos. A ese es de los riquillos. Ya son riquitos o riquillos. Mire, ve. ¿Por qué lo mira usted cuando vamos a la escuela nosotros? Cuando íbamos a la escuela, nuestros zapatos así estaba, de lado ya caminamos. O si no, lleva un agujero abajo. Pero los hijos de rico llegan con un buen zapato. Sacan su billetera. Nosotros no conocíamos la billetera. Sacan su billetera y compran un pollo con chomín. Ahora ya es nada para usted. Pero en ese tiempo yo me acuerdo, hermano. Es más, me duele. Porque como sus papás son no tanto, ¿verdad? Pero son, que por lo menos en mi tiempo mío dar 25 centavos era difícil. Pero que ellos para sus hijos era fácil regalar 20 quetzales. Mi hijito, tú en la escuela, aunque llévate estos 20 por si ocupas algo. Allá andan, hermano. Cuando dan la hora de la refa, uno toma su encaparina, pero ellos traen un sándwich con un pan, algo. Y uno nomás los mira, pero ya eso, ya dan evidencia que tienen algo. En cambio uno da evidencia que no tiene nada. ¿Por qué la llevo ahí? Le voy a decir, porque nosotros si somos hijos del Señor, debemos de evidenciar quién es nuestro maestro, quién es nuestro Señor, quién es el que nos enseña, quién es el que nos aconseja cada día. Sí, su enseñanza debe de convencernos, debe de hacernos a nosotros gente sonriente, gente gozosa, gente en paz, gente con amor del Señor, gente sincera, gente, hermano, verdaderamente que vive la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Pero eso lo hace el Señor. Yo lo dije en una ocasión, algunos todavía necesitan una cirugía, hermano, no plástica, cirugía del espíritu, hermano, que arranque ese que a veces nos hace mudo en el templo, hermano. Yo digo a los hermanos, a veces los miro, hermano, cuando dicen algo, juegan, dicen, dicen, pero aquí están como esperando que van a decir ahora. No vamos a decir nada, es la palabra del Señor. Aprovecha el tiempo, hermano. Aprovecha el tiempo y alaba a Dios.
su enseñanza el Señor asombró a la multitud. Se admiraron. Y la palabra que dice aquí admiración es una palabra fuerte, expresiva, literalmente significa recibir un impacto mental, quedar atónito. La gente quedó impactada, asombrada, motivada, conmovida por la enseñanza del Señor. Movió los cimientos que para ellos, como muchos vienen ahora, nos vamos así y nos vamos así también. No, hubo un cambio cuando el Señor llegó a la sinagoga. Hubo un cambio porque la gente se quedaron atónitos, hermano. Su mensaje, el Señor, fue por ahí. Yo le pido al Señor que yo pueda dar la palabra del Señor, hermano. Porque su mensaje fue muy diferente. Su autoridad era primordialmente, hermano, diferente. Mire lo que dice la palabra. La enseñanza que dio como que con autoridad. Y luego dice la palabra, en este versículo número 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los. Se vio una diferencia. A su nombre sea la gloria. Ya no vamos a entrar a la tradición de los fariseos, hermano. Vamos a parar aquí. Pero yo quiero decirle a usted, no deje de congregarse, aprende del Señor. ¿Te imaginas el Señor, hermano? El Señor. Y hoy unos que somos salvos por misericordia, no queremos congregarnos. Unos que somos como Jonás, hermano, que nos vomitó el pez. Y no queremos congregarnos. El Hijo de Dios que vino del cielo se congregaba, enseñó la adoración, enseñó la obediencia, enseñó, hermano, su palabra. Oh, pues digo, maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. ¿Está aquí, hermano? Cuando usted va a la palabra vamos a conocer los fariseos y los escribas. Vamos a ver cómo son ellos. Porque ellos se ocupaban en su tradición, en su humanidad, en sus leyes. Pero más el Señor hablaba de la doctrina de lo alto. La enseñanza que venía del cielo. Aquellos estaban acostumbrados a escuchar religión, a escuchar, hermanos, tradiciones. Pero cuando el Señor llegó, se admiraron. No habían escuchado nada. Nosotros tenemos que admirarnos de la palabra del Señor. Tenemos que anhelarlo cada día en nuestras vidas. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Si el Señor lo permite, hermano, la otra semana son las 9:14. Pero yo una cosa le voy a decir. Dije aprovechar el tiempo. Aproveche su tiempo al máximo, adorando a Dios. No diga usted, es jueves mañana, es de los caballeros y usted tiene tiempo. En vez de venir a unirse con los hermanos a orar, usted se va al mall. No está aprovechando el tiempo, hermano. Aproveche el tiempo. Se trata de tu vida, de tu alma, de tu relación con el Señor. Oh, el Señor. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Mira, el Señor nos enseñó algo así como lo que nosotros hacemos. Necesito un relajamiento. Y estresado porque no oramos, estresado porque no tenemos palabras de vida en nosotros, encorvado de tanta desobediencia. Pero el Señor sabe que Él se congregaba, enseñaba, oraba, sanaba, oraba, enseñaba, se compadecía. Pero claro, tenía una relación con el Señor. Para nosotros poder ejercer nuestra vida verdadera como hijos del Señor, tenemos que tener una relación con Él y que sea Él nuestro maestro. Que sea Él tu maestro, hermano. De veras. Estoy yo impactado. Yo llevo el tiempo. Yo decía, Padre Santo, perdónanos, porque a veces nosotros, hoy nos toca, tenemos privilegio de apertura, un capítulo así, hermano. Ni a tu criado le haces así. Le voy a dar un que caiga ahí. No has conocido al Señor. Es como los que cantan, ellos cantan, hagan su lista y oren, de veras yo lo he dicho, oren, oren, díganle al Señor, este es el canto que te da el Señor, de verdad.
Pero si es de tu humanidad. Si es de la humanidad, ay, que es que acá este se siente aquí, acá. Hermano, temamos. Temamos. Porque el Señor, si Él ha enseñado a hacer las cosas bien, obedeciendo al Padre, nosotros tenemos que hacerlo. Que Dios nos ayude. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo es breve, hermano. Tú no vas a querer buscar al Señor cuando se apagaron tus ojos. ¿Qué le dice Eclesiastés a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Van a venir días malos. Yo no sé cuántos de ustedes ya no miran bien ahora, hermano. Yo ya no miro bien. Ni modo de que apenas quiero leer la Biblia cuando ya no miro. No esperes que eso te llegue. Ya cuando ya no puedo mirar, ahora sí voy a leer. Ay, yo quiero leer, Señor, pero ya no puedo. ¿Y ahora qué? Que tienes los ojos sanos. Ocúpate en el Señor en este tiempo. A su nombre, gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuestro maestro nos da 3 puntos, pero faltó uno. Solo hablamos de lo que él enseñó, la adoración, el congregarse, el no dejarse congregar y también el aprovechar el tiempo. Él donde llegó, predicó el reino de los cielos. Predicó las palabras de vida. Ahora el impacto que hizo en las personas lo miraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie. Padre Dios, toda la gloria sea tu nombre. Enséñanos, Señor, como dice su palabra, a contar nuestros días y que traigamos sabiduría, Señor, a nuestra vida. Como lo dijo el apóstol Pablo, que no andemos como necios, sino como sabios. Danos, Señor, ayúdanos a través de la obra de tu Santo Espíritu, papá, de poder levantarnos